Una mujer de Las Vegas que afirmaba ser enfermera ha sido expuesta como una presunta estafadora, de quien las autoridades dicen que estaba dando recetas falsas para niños diabéticos. Y fue una enfermera escolar la que aparentemente ayudó a sacar todo esto a la luz. Es momento de analizar lo que es un caso muy extraño. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. La semana pasada, la Policía Metropolitana de Las Vegas arrestó a Crystal Scott, de 44 años, acusándola de cobrar cientos de dólares por un servicio de concierge para la diabetes en niños. El problema con eso es que no tenía ninguna licencia médica. Esa es la acusación. Este engaño consistió en mentir a padres, niños y al sistema escolar. Ahora enfrenta más de 70 cargos criminales, 50 de ellos delitos graves. Según registros judiciales de Clark, Nevada, para ayudarme a desglosar este caso tan extraño y comprender mejor las posibles estrategias de defensa. Bienvenido al abogado defensor criminal de Las Vegas, Miguel Trajano. Gracias por tu tiempo, Miguel. Gusto en verte. Por supuesto, también es bueno verte. Ahora hemos informado sobre varios de estos supuestos enfermeros falsos últimamente. ¿Existe en términos generales un malentendido en la defensa? ¿Hay una licencia? No lo sé. Revisemos los detalles, pero ¿qué defensa se usa en casos así? Siempre hay una defensa, y la defensa, en este caso en particular, va a variar. Quizá todo se reduzca solo a la mitigación respecto a su intención. He representado casos similares. Más recientemente, un caso de práctica ilegal de odontología, que no es algo que escuches todos los días. Yo estoy en ese negocio. En general, el Código Penal y los estatutos son amplios para interpretar si es en enfermería, odontología o medicina. Sin licencias muy específicas de las juntas estatales y locales, no puedes trabajar directamente con pacientes. Así que es una barrera difícil de superar, por así decirlo, desde el punto de vista de la defensa, sin esas licencias específicas. Es una vía. Estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos ayudando a la gente. Simplemente no podíamos hacerlo por los canales adecuados. Oye, teníamos todo listo para intentar obtener una licencia. Estábamos en el proceso de conseguirla, pero aún así estábamos ayudando a la gente. ¿Y puedo tener personas que se presenten y digan que los ayudé? ¿O eso no importa? Importa porque, si este caso llega a un jurado, hay defensas legales que muestran que nuestra intención era hacer lo correcto. Eso no garantiza un veredicto de no culpable. Quiero decir, eso sería difícil en muchos aspectos, pero creo que sin duda ayudaría en cuanto a las defensas. Como mencioné antes respecto a la mitigación, cuando tienes una conversación con el fiscal, porque como sabes, y estoy seguro de que tu audiencia también lo sabe, porque ven la red de ley y crimen, los fiscales tienen una enorme cantidad de autoridad y aún más discreción para decidir si hacen una oferta o no, cuál será esa oferta y los parámetros de dicha oferta. Así que si su abogado defensor puede, y me imagino que lo hará, presentar factores atenuantes, ya sabemos que ella sirvió honorablemente a nuestro país. Recibió una baja honorable y está en situación de discapacidad por el ejército. Hasta donde sé, no tiene otros antecedentes criminales. Esos factores, junto con lo que dijiste que intentaba ayudar, si pueden demostrar y probar que ninguna de las supuestas víctimas, en este caso, resultó realmente herida, entonces creo que eso ayudaría mucho a presentar una defensa en cuanto al aspecto de mitigación para que ella reciba una oferta justa y razonable. Analicemos más a fondo el caso contra Scott, ¿de acuerdo? Así que según el medio de noticias de Las Vegas, 8 News Now, que revisó el informe de arresto de Scott, los investigadores escribieron, cito, al hacerse pasar falsamente por una enfermera registrada, Scott asumió una posición de confianza con familias vulnerables que dependían de ella para el tratamiento médico crítico de sus hijos diabéticos. Scott dio falsas garantías a padres, farmacias y funcionarios escolares sin ninguna licencia o supervisión médica. Según el Las Vegas Metropolitan Police Department, Scott hizo consultas médicas y redactó órdenes de atención. Ella permitió que al menos 12 niños recibieran insulina y otros medicamentos. Esa es la acusación principal. Miguel, el manejo de la diabetes suele ser complicado, especialmente en niños. Tienes que asegurarte de que la dosis correcta se administre de la manera adecuada. Podría haber efectos adversos. En este momento, Scott está enfrentando estos cargos relacionados con fraude y falsificación. ¿Crees que este caso califica quizá para cargos más graves como asalto o algo por el estilo? Bueno, un asalto generalmente se va a definir como,
agresión, que implica un contacto físico ilegal. Lo vemos distinto, pero sigue siendo la amenaza de que la fuerza se acerque. Si echo el brazo hacia atrás para golpearte pero fallo y tú sientes miedo, eso es un asalto. O si saco un arma de fuego y te la muestro y te doy esa mirada como diciendo, oye, ¿sabes lo que va a pasar después? Eso sería un asalto con un arma mortal. No se requiere contacto físico en este caso hipotético. Eso sería agresión, un contacto ilegal con alguien. Así que, por sí solo, cualquier contacto ilegal, aunque sea menor, un pequeño empujón si quieres, un empujón. Incluso he tenido casos donde mi cliente derramó vino a temperatura ambiente sobre la otra persona y eso fue acusado como, entre comillas, agresión, un contacto ilegal u ofensivo. Eso en particular es un delito menor. Luego, si agregas el aspecto de que si hay niños involucrados y hay una agresión y un niño, entonces eso podría ser cargos de abuso y negligencia infantil. En cuanto a cargos aún más graves, no tengo ninguna información y la denuncia no alega ni acusa en este momento lo que sería agresión con daño corporal sustancial. Si el Estado pudiera probar que cualquiera de estas supuestas víctimas menores resultó herida hasta un punto que se considera, entre comillas, daño corporal sustancial, según el Estatuto de Nevada, podrían agregar cargos adicionales. Pero en este momento, lo que ella enfrenta es muy serio. ¿Podría empeorar? ¿Pueden agregar cargos adicionales? Claro. Sin duda le espera una gran batalla. La pregunta que mucha gente podría tener mientras escucha esto es, ¿está bien? ¿Cómo pudo Scott administrar cuidados y medicamentos si no tenía una licencia médica? Buena pregunta. Según KLAS y el informe de arresto, supuestamente usó las identidades de 2 médicos con licencia y el número de licencia de una enfermera registrada de un hospital local. También supuestamente falsificó las firmas de los doctores y al menos 24 recetas diferentes. Cuando la policía arrestó a Scott, supuestamente encontraron varios medicamentos, incluyendo bombas de insulina, medicamentos inyectables, órdenes de laboratorio en blanco a nombre de médicos, órdenes de laboratorio completadas. Todo esto, supuestamente, otra vez en posesión de Scott. Esto es según KLAS, Miguel. Dicen que la posesión es 9/10 de la ley, ¿no? Es bastante incriminatorio tener eso. Regreso a la defensa. Si está bajo su custodia, en su posesión, o lo tenía, ¿cuál es la explicación? ¿O está tratando de decir cómo lo encontró la policía? Ya sabes, esto fue en cumplimiento de una orden de cateo. ¿Hay un problema con la cadena de custodia que podrían argumentar? Sí, absolutamente. Si nos estamos enfocando ahora principalmente en la evidencia que se encontró, que acabas de mencionar como bombas de insulina, cualquiera de esa información adicional, entonces claro, vas a estar impugnando y revisando la cadena de custodia, la legalidad, la insuficiencia de las órdenes de cateo y viendo cuáles de esos problemas, si es que hay alguno, podrías impugnar. Así que eso es lo normal, por decirlo así, en la defensa penal básica. No necesariamente creo que ese vaya a ser el punto de mayor énfasis, aunque ciertamente va a estar en la lista de cosas importantes por hacer. Porque si estoy en el asiento del consejo, esos puntos no me preocupan ahora, aunque son importantes, no me malinterpretes. Mi enfoque principal está en las personas que supuestamente recibieron la atención. Creo que esos serán los testigos clave contra el acusado. Traer a niños, padres o quien sea y decir si identifican al testigo. Sí, así es. ¿Cómo la conoce? Esa señora me clavó una aguja en el brazo y me dio la receta. Y conforme a eso, fuimos y surtimos esa receta y le administramos el medicamento a mi hijo. Creo que esos testigos individuales van a ser mucho más convincentes que la información encontrada. Pero sí, completa toda la historia. Aquí hay otra parte de la historia. ¿Cómo se enteraron las autoridades de esto? Si supuestamente hizo esto, ¿cómo la atraparon? Medios locales informan que la investigación inició a finales de septiembre cuando una jefa de enfermería del distrito escolar del condado de Clark llamó a la policía tras notar algo sospechoso. Había algo extraño con las órdenes que autorizaban al personal escolar a administrar insulina a los estudiantes durante el horario escolar. Un ejemplo que se dio fue que había una fecha en una de ellas que era el 22 de agosto de 2026. En lugar de 2025, eso es un gran error. Así que ella empezó a investigar y aparentemente encontró 12 documentos más con firmas que no parecían ser consistentes. La enfermera contactó al doctor con el número de licencia en la orden. Ese doctor dijo que no firmó las órdenes, que las firmas no eran suyas y que ni atiende a pacientes pediátricos. El distrito escolar del condado de Clark identificó a 12 estudiantes de entre 5 y 14 años que aparentemente recibían atención de Scott. Esto es según el Las Vegas Sun.
Al parecer, todos los padres de estas posibles víctimas fueron notificados de lo que estaba ocurriendo. Solo puedes imaginar cómo reaccionó. Días después, la policía de Las Vegas arrestó a Scott. Ingresó a la cárcel y obtuvo fianza de $50,000 en su primera audiencia. La pagó según registros del Tribunal del Condado. Y como parte de las condiciones de su fianza, no se le permite tener contacto con ningún menor, excepto con sus propios hijos. Por supuesto, no se le permite practicar ningún tipo de procedimiento médico. Y ahora tenemos que hablar sobre la larga lista de cargos. De las docenas de cargos que enfrenta Scott, 24 son por posesión de una receta falsa para una droga peligrosa. 12 cargos son por ejercer como enfermera sin licencia y suministrar una droga peligrosa a un menor. 2 más son por obtener o usar información personal para causar daño o con un propósito ilegal. También enfrenta cargos de falsificación. Miguel, cuando veo eso y pienso en tantos cargos, normalmente va a juicio con tantos cargos. ¿O es esto una estrategia por parte de los fiscales como táctica de negociación? Te vamos a lanzar 73 cargos. Esto puede dar espacio de negociación para un acuerdo de culpabilidad. Pregunta interesante. Creo que realmente no se puede explicar en un vacío total. Cuando la fiscalía presenta esta denuncia, preparando estos cargos, obviamente, con todos los factores que están involucrados en esta situación en particular, ciertamente se tomaron su tiempo. Lo que no sabían, y lo que probablemente en la mayoría de las situaciones no van a saber, es cómo va a reaccionar esa persona. ¿Tienen fondos para un abogado competente? ¿Y después qué harán? Así que, en cuanto a cuando están redactando la demanda en estas primeras etapas, ¿es eso una táctica de negociación? Tal vez sí, tal vez no. Yo me inclinaría por el lado de que no. Ahora, más adelante, una vez que se confirme el abogado, empiezan a trabajar en el caso y las cosas se litigan. Ahí es cuando realmente inicia el juego. Es decir, oye, ¿sabes qué? Podemos seguir por este camino, pero vamos a enmendar las denuncias y agregar 15 cargos más de esto o hacer aquello. Quiero decir, puede ir en muchas direcciones diferentes respecto a eso. En las primeras etapas diría que no, porque no saben cómo irá el caso ni cómo reaccionará el acusado. Pero una vez que se confirma, el abogado y la maquinaria de la justicia empieza a moverse, por así decirlo, es cuando puedes ver qué tipo de enmiendas, si es que hay alguna. Y no me sorprendería en lo absoluto si el Estado modifica su denuncia agregando cargos, cambiando fechas, lugares, horarios, cosas por el estilo. ¿Tú crees, en tu opinión, que algunos de estos cargos son más sencillos que otros? En otras palabras, ¿hay algunos que sean un caso seguro para los fiscales? Nada es seguro, normalmente no lo es, pero dices que esto parece muy fácil para que los fiscales logren una condena. Mientras que en otros casos podrías decir que esto puede ser más difícil para los fiscales, y entra en la conversación de si querrían negociar un acuerdo de culpabilidad porque podrían estar preocupados de no poder conseguir una condena en el juicio. Entonces hay ciertos cargos a los que ella se enfrenta que parecen más fáciles para los fiscales de conseguir una condena que otros. Yo diría que el más fácil, así de memoria, sin tener las pruebas y revisarlas, ni estar en una posición de realmente defenderla, lo cual no es mi trabajo aquí. Ese es el trabajo de su abogado. Pero el cargo más fácil, a simple vista, es el de administrar cualquier tipo de medicamentos. Porque, de nuevo, va a ser muy convincente y creo que muy directo presentar a un paciente de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Estoy especulando, no sé las edades exactas, pero seguro están en ese rango para presentarse fácilmente en una audiencia preliminar. Hola Bill y Sara, ¿reconocen quién les puso la aguja? Sí, está allá junto al abogado defensor. Bien, gracias. ¿Qué pasó? Me pusiste una aguja en el brazo. ¿Por qué? Tengo diabetes. Gracias. Y luego lo siguiente, traer a mamá y papá al estrado, diciendo, sí, esta es la mujer que me dio una receta. La surtí. El siguiente paso para que ellos establezcan esa base es que ella no tiene licencia médica. Hemos buscado su nombre en todas las juntas de enfermería y licencias médicas y no aparece. Así que fácil es una palabra difícil de aceptar, pero definitivamente es un camino más directo para la fiscalía respecto a ese cargo. Otro punto que quiero mencionar y que hablamos antes de que llegaras. Creo que conoces al abogado defensor que representa a Scott, Jack Buchanan. 8 noticias. Ahora se puso en contacto con el señor Buchanan, quien les dijo lo siguiente: la fianza para la señora Scott se fijó hoy de acuerdo con los argumentos presentados a su favor, destacando su prácticamente nula historia criminal, su posición en la comunidad como veterana de nuestras Fuerzas Armadas y como una madre amorosa.
Las complejidades de este caso sin duda se litigarán en el futuro para demostrar que en ningún momento tuvo la intención ni es penalmente responsable de causar daño a ningún niño en el Valle de Las Vegas. Ahora, Miguel, ¿cuál es tu reacción a esa declaración y a la declaración que al parecer Jacobo te proporcionó? ¿Es diferente de lo que acabamos de leer? Claro, como mencionaste, sí, ya hablamos de esto antes. Con total transparencia, tengo una relación muy cercana con el señor Buchanan, quien es un gran amigo. Más importante para tus espectadores, él es un destacado abogado defensor penal en Las Vegas, con más de 17 años de experiencia. Creo que servirá muy bien a su cliente. Mi reacción a la declaración que le dio a Canal 8 Noticias tiene sentido, y es algo parecido a lo que alegamos o a lo que aludimos, antes, que es que parte de la defensa no siempre es simplemente que nada de esto ocurrió, sino que se trata más bien de la intención detrás de las acciones de sus clientes. Y creo que leyendo entre líneas, y no he hablado con él sobre esa declaración, pero sí la leí antes de nuestra conversación, al leer esa declaración, eso simplemente significa todavía. No tomen todo al pie de la letra, pero él quiere que el público sepa ahora que en ningún momento ninguno de estos pacientes fue dañado física o mentalmente por ninguna de las conductas que se alegan. Y creo que eso es muy importante en este contexto. ¿Y la declaración que él te proporcionó dio más información? Claro, te lo leo. Ayer hablé con el señor Buchanan. Le informé que estaría en el programa y pregunté si quería compartir algún comentario o cita contigo o con los oyentes. Y su declaración y cita es: nuestra investigación sobre estas acusaciones está en su etapa inicial y nuestra intención es defenderla enérgicamente en cada etapa del proceso legal, el cual anticipamos que durará varios meses. Fin de la cita. Entiendo, tiene sentido. Hablemos. Entonces, 8 News Now informa que Scott está afiliado a este negocio llamado Glucose and Glow, el cual, según las autoridades, no tiene una licencia comercial válida. El informe añade que brinda concierge para diabetes, servicios de pérdida de peso y terapia intravenosa. El sitio web de la empresa aparentemente se ha configurado como privado. Ya no se puede ver sin iniciar sesión. Noticias 3 de Las Vegas entrevistó a quien dice ser gerente de Town Square Las Vegas, donde supuestamente estaba el negocio. Ese gerente dijo que Scott fue inquilino antes, y según 8 Noticias ahora, el programa de concierge para la diabetes costaba $600 por 4 citas en un año. 8 Noticias ahora informó que la foto de Scott apareció en el sitio web docsnv.com. Su biografía fue retirada. Según KLAS decía que Crystal es enfermera registrada, tiene maestría en dietética y 15 años de experiencia como educadora en diabetes pediátrica. Como parte de la Junta de la Asociación de Diabetes de Nevada, ella es apasionada por apoyar y abogar por personas con diabetes. Ella vive en Las Vegas con su esposo y sus 6 hijos. Cuando no trabaja, Crystal disfruta mantenerse activa, cuidar su salud y bienestar, y pasar tiempo de calidad con su familia. Miguel, de nuevo, ¿crees que en este punto hay un área gris aquí? ¿Qué tanto se puede comprobar esa declaración? ¿A dónde crees que podría llegar esto? Quiero decir, ¿qué vas a estar buscando en el caso penal cuando se hable de posibles defensas o de intentar que esto se desestime, verdad? Una moción para desestimar, o a medida que avanza hacia el juicio. ¿En qué vas a estar poniendo atención? Claro, entonces, en este momento, la jurisdicción del caso está en la Corte de Justicia de Las Vegas, así que los siguientes pasos serían una audiencia preliminar. Explico a mis clientes que una audiencia preliminar es, entre comillas, un minijuicio. El Estado no presenta todas las pruebas ni testigos, y la carga de prueba es muy baja. En un juicio penal se requiere prueba más allá de duda razonable. En audiencia preliminar, solo evidencia leve o marginal. Así que, básicamente, es una determinación de causa probable. Así que en los próximos meses, como dijo el señor Buchanan, con la cita que nos dio hoy, ellos van a comenzar su propia investigación interna por parte de la defensa. Estoy seguro de que hablará con la fiscalía cuando sea necesario. No me sorprendería que, dada la atención mediática y la complejidad de los cargos, el Estado opte por una acusación secreta del gran jurado, impidiendo que el señor Buchanan y su equipo confronten en una audiencia preliminar. Eso es bastante común en casos más complejos, así como en algunos casos mediáticos.
No me sorprendería si un día anuncian que esto va directo al tribunal de distrito porque hubo un procedimiento secreto con el gran jurado y este cliente fue acusado. ¿Crees que va a salir una demanda de esto? ¿Crees que los padres van a presentar algún tipo de demanda? Porque aún no he visto ningún informe al respecto, pero ¿crees que eso es una posibilidad? Así que soy un tipo de defensa penal de principio a fin. No soy un todólogo, así que principalmente me enfoco en el lado penal. Pero sí, tengo amigos, y mi hermano es un muy buen abogado de lesiones personales en Las Vegas. Esos abogados de lesiones personales seguro quieren aprovechar para darle una lección al distrito escolar del condado de Clark y a otros involucrados, así que es probable que haya litigios. Déjame volver a una pregunta más sobre lo penal, y creo que aquí es donde terminará. Si estas acusaciones son ciertas, es muy inquietante. Es muy inquietante para padres y niños. En un caso penal, son estos niños que cuando todo esto estaba ocurriendo, aparentemente tenían entre 5 y 14 años, ¿verdad? ¿Van a tener que testificar? Sí, muy probablemente si el caso llegara a juicio. Generalmente, hay maneras en las que alguien menor de 16 años no tiene que testificar en una audiencia preliminar, pero eso normalmente se excluye en casos sexuales. Y en este momento no hay absolutamente ninguna acusación de nada de esa naturaleza en particular. Así que es probable que puedan testificar en la audiencia preliminar a menos que haya una excepción específica sobre eso en el estatuto, pero definitivamente en un juicio. Si este caso llegara hasta un juicio con jurado, suponiendo que sigan adelante con esos cargos, es decir, la fiscalía, entonces sí tendrían que sentar esa base. Como mencioné en la entrevista, es traer a Billy o Sara de 5 años y pedirles que cuenten lo que pasó. Me pusieron una inyección porque tengo diabetes. ¿Sabes quién lo hizo? ¿Está aquí? Muy fácil. Siéntate junto al abogado defensor. Ellos lo señalarán. Y eso probablemente será la esencia de su testimonio en general. Y luego, dependiendo de lo que el señor Buchanan quiera hacer en el contrainterrogatorio, siempre hay que tener cuidado con los supuestos menores víctimas y cómo eso va a influir frente al jurado. Pero ciertamente es probable que testifiquen. Llegó hasta el final. Bueno, te diré esto. Por lo menos, aunque dije que hemos estado cubriendo casos similares, este es un caso muy único. Es algo inusual. Veremos qué ocurre. Miguel Triano, gracias por acompañarnos y analizarlo. Lo aprecio. Por supuesto, gracias. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.